Los líderes religiosos no estaban muy felices con el nuevo predicador. Algo que los incomodaba era el aspecto de que este predicador era diferente y la manera en que se relacionaba con la gente común les incomodaba. Y murmuraban entre ellos, ¿por qué hace eso? Los que debieron haber conocido al nuevo predicador, a ese maestro, no lo conocían. Y el maestro usó 3 ilustraciones para darles a entender por qué él hacía lo que hacía, que era muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Le dio 3, pero en una de ellas, que fue la última, les habló de un caso de un padre que tenía 2 hijos. Y yo sé que ya saben la historia. 2 padres con 2 hijos. El hijo menor estaba incómodo en la casa, ya no quería estar, quería tener libertad. Y sabía que el padre tenía dinero. Dice, dame una parte que me corresponde y que yo quiero vivir mi vida. Yo estoy aquí, yo quiero estar libre. El relato dice que él se fue a un lugar lejos, bien lejano, a desparramar el dinero y desperdiciar su vida. Después de un tiempo, la calamidad llegó, no le salió bien lo que él había pensado. La palabra de Dios dice que volvió en sí. No estaba en sus cabales cuando tomó esa decisión, las cosas que hacía. Regresa a la casa. Y el padre lo estaba esperando. Este hijo se sentía lejos de Dios, separado de Dios. Pero Dios no se había movido del lugar donde estaba. Jesús, el Padre estaba ahí, no se había movido. Regresa el hijo y hay algo bien interesante que es lo que quiero enfatizar esta mañana. Cuando viene el hijo con la vestimenta sucia, maloliente, el padre hace una declaración. Y dice, póngale una nueva túnica, vístanle. Porque el hijo que estaba muerto, ahora vive. El que estaba perdido ha sido encontrado. Déjenme decirles de que en esta declaración hay mucho significado. Y es lo que vamos a analizar prácticamente hoy. ¿Cuál es el significado de esa declaración? El tema de esta mañana es más allá de la cruz.
cambiando? No. Vamos a hablar un poco de las dimensiones de la justificación. Prácticamente Jesús en esta parábola estaba enseñando cómo Él atribuye su justicia o el significado de la cruz de su sacrificio. Lo usó en una ilustración. Y déjenme decirles de que puede ser sencillo, pero puede ser complicado. Libros se han escrito acerca de esta palabra, justificación. Porque es algo que impacta no solo nuestras vidas aquí, sino nuestro futuro eterno. Los eruditos, la manera que dividen la justificación, una manera dice que es justificación declarada. Yo voy a tratar de ser más práctico en esos términos, porque a veces hablamos de justificación declarada, impartida, o usan otro término, objetiva o subjetiva. Y al final de tanto término que se olvidan de la esencia del mensaje. Justificación declarada es una justicia que está fuera de nosotros. Es una declaración judicial. Es una declaración del Padre cuando te dice a ti y a mí, dice, tú eres justo. Y ocurre en el cielo. Tú eres justo. Ahora, para que el Padre pudiera hacer esta declaración, tenía que estar viendo a alguien que es justo. Porque cuando el Padre, en realidad cuando cuando el Padre nos ve a nosotros, sin Jesús, esta declaración no puede ser una realidad. Entonces, para que ese estado delante del Padre pueda ser correcto, tenía que haber unos méritos, una justicia, que pudiera ser en ese momento, tú eres justo y hasta este momento nunca has pecado. Y si ustedes tienen buena memoria, se recuerdan de su vida hasta aquí, hay muchos pecados. Ahora, el tema es más allá de la cruz. ¿Por qué? Porque para que esa justicia estuviera disponible, no era necesario que solo Jesús muriese en la cruz, sino que era necesario que Él viviese una vida santa y perfecta. Para poder tomar esa vida santa y perfecta y ponerla como que si hubiese sido tu vida hasta este momento. Entonces cuando el Padre ve a Jesús, esa vida perfecta, dice, tú eres perfecto. Hasta este momento tú no has pecado. En la Biblia, cuando se habla de esta justificación declarada, se habla de estar
en Cristo. Usted va a encontrar ese término cuando dice en Cristo. Por ejemplo, aquí en Romanos 3:10. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estar en Cristo significa que Cristo es nuestro representante. En Él es que nosotros logramos la justificación, santificación y redención, porque Él fue justo y Él fue santo. Entonces, por medio de la fe, nosotros creemos de que Jesús es nuestro representante en el cielo. Él es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Estamos en Cristo. Por eso dice el versículo que más por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría y justificación, redención. Eso es estar en Cristo. Por eso Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Uno de mis versos favoritos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? En Cristo. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo? Porque ¿qué es lo que la ley puede condenar en Cristo? Más bien, cuando Jesús, su perfección, viene hacia la ley, porque la ley dice la paga del pecado, ¿qué es? Y cometió Jesús un pecado. Entonces, cuando Jesús viene a la ley, dice, ok, tú encuentras un pecado en mí. La ley dice, no. Entonces, ¿por qué me mataste? Entonces, tú me debes. Con Jesús y la ley es deudora de Jesús. Bueno, nosotros cuando venimos a la ley es lo contrario. Nosotros somos ¿qué? Deudores hacia la ley. Y la ley pide ¿qué cosa? Nuestra muerte. Pero con Jesús, la ley es deudora. ¿Por qué? Porque Jesús murió la muerte que la ley exige por un pecador. Pero lo único es que Jesús no cometió pecado. Entonces Jesús dice, mira, tú me debes porque tú me mataste. Y yo no pequé. Entonces esa deuda lo voy a usar para cubrir al que debe morir. Entonces tú ya no tienes que morir. Porque Jesús murió. Y lo voy a poner en estas palabras. Fue injusto lo que le sucedió a Jesús. Pero la injusticia que fue hecha hacia Él fue hecha nuestra justicia. Amén. La injusticia de Él vino a ser nuestra justicia. Y por eso dice la Biblia, Jesús, justicia nuestra. Ya va, amén, con más fuerza, amén. Por eso dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Porque la ley en vez de condenar a Cristo, quedó en deuda. Entonces los méritos que sobraron son los méritos que Jesús usa para darlos a nosotros. Ahora, cuando nosotros pensamos en los méritos, solo Jesús puede hacer eso.
Porque el Padre y el Hijo Espíritu Santo son santos y perfectos. La perfección de Jesús es igual que la del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no tiene méritos por sí mismo para poder, que sobren para poder darlo a nosotros. Sino que lo que hace el Espíritu Santo es que usa los méritos de Cristo Jesús. Él usa los méritos de Cristo Jesús y son los que aplica en nuestra vida. ¿Cuántos quieren estar en Cristo en esta mañana? Que estar en Cristo. Algunos dicen, y es que cuando nosotros reconocemos esta parte de la justificación, esto nos cura de ser legalistas o de pensar que en algún momento en nuestra vida espiritual ya no necesitamos a Cristo. Es decir, si aún ahorita, en este momento, tú ya no cometieses ningún pecado, digamos que fuese posible, que ahorita tú de este momento en adelante no cometieses ni un pecado, aún estarías deudor delante de Dios y delante de su ley. Porque tienes pecados, ¿qué? Pasados. Entonces Jesús tiene que no solo darte la victoria de los pecados futuros, sino también de los pecados pasados. Entonces no importa si tú fueses perfecto ahorita y no pecaras, siempre necesitas a Jesús. Por eso Jesús no solo vino y murió para pagar por la paga del pecado. Él vino y vivió. Vivió una vida santa y perfecta. Es decir, que cuando Él estaba interactuando con los judíos y la vida que Él estaba viviendo, esa vida santa es la que iba a usar para ponerla en nuestra cuenta. Ellen White lo dice nada más simple. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo. ¿Y lo declara qué cosa? Justo. ¿Delante de quién? Universo. Esa declaración cuando viene el hijo pródigo le dice, pongan una vestimenta limpia. Es la declaración del Padre que hace y ha hecho por nosotros. Cuando nosotros venimos delante de Dios arrepentidos, dice, tú eres justo. Y puede venir alguien y decir, bueno, Satanás, no, bueno, ¿quién es justo? ¿Él? ¿Él es justo? Tú dices, no, yo no soy justo, pero estoy en Cristo. Entonces cualquier cosa, sí, yo no soy justo, pero estoy en Cristo, y si estoy en Él, soy justo. Amén. Pero el asunto que Dios no solo nos deja así, Jesús no solo nos deja ahí. Y el asunto con muchas denominaciones es que se quedan con esta parte. Estoy bajo la gracia. He sido perdonado. Jesús vivió la vida por mí, por lo tanto, ¿ahora qué? ¿Puedo vivir? Ahí más o menos, tratando de ser fiel, pero porque estoy bajo la gracia. Pero el evangelio completo que tiene la iglesia adventista no nos deja ahí. Sí, Dios te declara justo delante del universo, pero déjenme decirles algo. ¿Qué pasa cuando Dios habla? ¿Qué pasó en Génesis cuando Dios habló? Sucedió. La palabra de Dios tiene poder creativo.
Nosotros como seres humanos no. Yo para poder hacer algo, por ejemplo, digo, micrófono, tú te mueves para allá. No pasó nada. Lo que tengo que hacer es tomar el micrófono. Oye, se movió, pero lo hice. Pero la palabra de Dios, cuando lo habla, es. Entonces cuando Jesús dice, tú eres justo, ¿qué pasa? No solo te declara justo, te hace justo. Sí, el problema no es solo cubrir los pecados que tú has hecho en el pasado. Jesús también tiene que asegurarse que tu vida de un adelante cambie, ¿correcto? No cambia, quieren cambiar la slide. Ok. La primera era yo en Cristo. ¿Ahora qué es? Cristo en mí. Eso es un término que usan, justificación impartida. Ahora, nuestra justicia no solo está externa. La justicia, esa justicia de Cristo, llega a ser interna. Jesús no solo quería, ok, te voy a cubrir todos estos pecados del pasado. Pero Jesús ahora te dice, no, pero también tengo el poder para ayudarte para que tú dejes de pecar. Tú no puedes continuar con toda esa vida. Entonces la vida que yo viví no solo sirva para cubrir tu pasado, sino también sirva para vivir tu presente. Entonces la vida que Cristo vivió ahora viene a ser tu vida. Justificación impartida. O sea, y siempre digo esto, la obediencia es un regalo. La razón por qué nosotros obedecemos los mandamientos es porque Jesús obedeció los mandamientos. Su obediencia es la que llega a ser mi obediencia. Y aquí está, ejemplo claro, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino ¿qué cosa? Cristo vive en mí. La vida de Cristo llegó a ser la vida de Pablo. Cristo se fue, pero a través de Pablo, Cristo le estaba hablando a la iglesia. Y esa no debe ser solo la experiencia de Pablo. Cristo quiere vivir en cada uno de nosotros. O sea, no solo es necesario estar en Cristo, sino también Cristo tiene que estar en mí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir de parto, ¿hasta qué cosa? Cristo sea formado en vosotros. Le voy a decir nada más la controversia que hay a veces con los eruditos. ¿Recibimos a Cristo completo? ¿O recibimos solo parte? Porque aquí de acuerdo dice hasta que Cristo sea formado. En otras partes dice hasta que vosotros lleguen a alcanzar la estatura de Cristo. Ahora, el problema no radica en que
Esa vida ya está ahí, la vida de obediencia, la vida que debemos de vivir. La victoria que debemos de tener, Jesús ya la tuvo. Nosotros la recibimos de Él. O sea, todo está disponible. Lo recibimos de Él completamente. Pero como nosotros hemos vivido una vida de pecado, ahora tenemos que aprender a vivir una vida santa. Y ese es un aprendizaje. Entonces, sí recibimos la vida de Cristo. Pero ahora tenemos que aprender cómo vivir esa vida de Cristo. Aquí están las dos justificaciones, que en realidad es una, pero estamos usando dos para poder explicarlo. ¿Permanecer qué cosa? En mí, porque yo soy tu justicia, tú me necesitas. Porque por medio de mí yo te tengo que cubrir toda tu vida de pecado. Yo soy tu representante allá en el cielo. Yo pagué la muerte que tú tienes que tener. Permanece en mí. Pero no solo ahí, sino también ¿qué cosa? Y yo en vosotros. Tú no puedes separar las dos. Tú no puedes decir, Cristo es mi Salvador, si Cristo no es tu Señor también. Sí, Cristo, la justicia externa de Cristo, lo que Él obtuvo y todo eso está bien. Pero también si tú quieres tener frutos, esa justicia externa tiene que ser interna. Y Cristo tiene que internalizarse en ti. Y Cristo tiene que vivir la vida en ti. Por eso permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Justicia declarada e impartida. La vida de Cristo no solo cubre nuestro pasado, la vida pasada de pecado que tuvimos, sino también que nos imparte la vida de Cristo, porque nosotros vivamos la vida de Cristo. Por eso este texto dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más seremos salvos con ¿qué cosa? Por su vida. A veces enfatizamos lo que Jesús hizo en la cruz y está bien, pero también tenemos que enfatizar lo que Jesús vivió, porque esa es la vida que tenemos que vivir. Y de acuerdo al texto dice, seremos salvos por su vida. ¿Salvo de qué? Del pecado. La muerte de Cristo es la que cubre nuestra muerte. Y la vida de Él nos salva, de pecado. Nos salva de pecado. Seremos salvos por su vida. Justificación, estoy en Cristo, justificación declarada. Cristo está en mí. Justificación impartida. Probablemente este es uno de los mejores declaraciones que tiene Ellen G. White acerca de la justicia de Cristo. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con la mente de Cristo. Los pensamientos se sujetan a Él y vivimos ¿qué cosa?
Y ella dice, esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Nosotros vamos a respirar, comenzamos a vivir, porque vamos a experimentar lo que Cristo experimentó. Cristo se tiene que internalizar en todo lo que hacemos. Y Cristo es el centro de todo. ¿Saben cuál fue el problema de que cuando el hijo pródigo regresó, recibió esta justicia de Cristo? El hijo estaba feliz, pero el hijo tenía un hermano mayor. Y el hermano mayor no estaba muy feliz que le estaban haciendo fiesta al otro que había hecho y deshecho. Y le estaban haciendo fiesta y a él no le hacían fiesta. Y viene y le dice, padre, ¿y por qué? ¿Qué pasa aquí? Tú le haces fiesta a este que fue a derramar todo. Y yo he estado fiel. Yo no me he ido nunca. Es más, cuando el hijo pródigo regresó y estaban en plena fiesta, él estaba trabajando en el campo. Al que estaba trabajando en el campo, no le hicieron fiesta. Y al que estaba haciendo fiesta y regresaba, le hicieron fiesta. Parece injusto, ¿cierto? Y por eso reclamó. Y el padre le dice, y ustedes leen la conversación que tuvo el padre y el hijo mayor. Hijo, si todo lo que tengo es tuyo. Lo que pasa es que no te das cuenta lo que tú has recibido, lo que te he dado. A veces nuestro problema es de que nosotros no damos cuenta lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que hemos recibido de Él. Y sí trabajamos duro en iglesia, pero Cristo nos ha internalizado en nosotros. Su justicia no se deja ver. La parábola termina inconclusa, porque no se sabe si el hijo entró o no entró. ¿Qué dicen? ¿Entró el hijo después o no? ¿Cuántos dicen que el hijo sí entró después de tanta pelea? Nadie. ¿Cuántos dicen que no entró? Ustedes no quieren votar. ¿Saben por qué lo quería hacer que votaran? Porque en realidad el hijo nos representa a nosotros. La decisión que el hijo toma es la decisión que tú tomas. Porque el Padre está ahí. Nuestro Dios no nos ha abandonado, nuestro Señor está aquí. Y Cristo Jesús está ofreciendo su vida, sus méritos. Nosotros estudiamos la Biblia no para saber lo que podemos obtener, sino para saber lo que ya hemos recibido. Yo no sé ustedes, pero esas son realidades, promesas que nosotros encontramos en la Biblia. Y a veces tengo semanas difíciles. Por ejemplo, la semana que pasó, muchas cosas pueden pasar. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y el enfoque no soy yo, es Él en mí. Yo quisiera de que tú no te fueras de este lugar sin saber qué es lo que has recibido, qué es lo que has obtenido. Nos vamos a poner de pie en esta mañana.
Y voy a hacer una oración especial. Voy a hacer una oración especial por cada uno de ustedes. Pero si alguien está aquí que está batallando con su vida espiritual y quiere que estas promesas sean reales en su vida y empezar de nuevo a decir, bueno, Señor, ¿por qué no? Voy a empezar nuevamente. No sé dónde estoy, no sé si he sido declarado o si, pero yo aquí estoy. De algún lado tienes que iniciar. Nosotros somos completos en Cristo. Él es nuestra justicia. Yo invitar a aquellos que especialmente quieren una oración especial que vengan al frente. Voy a hacer una oración en esta mañana.